Ahora sí estamos listos para comenzar con esta lección número 2. Estamos ya en el módulo Guerra Espiritual 3, así que vamos avanzando. No sabemos cuántos módulos va a tener este segmento de Guerra Espiritual 3, pero si usted tiene alguna duda, le recomendamos que vea desde el número 1 para que usted vaya viendo la continuidad que tiene esta clase. Hoy vamos a ver la lección 2, que es la personalidad de los demonios. Así que vamos a seguir aprendiendo acerca de nuestro enemigo para que podamos tener la victoria en el nombre de Jesús. Así que los dejo con su profesora. Sí, buenas noches a todas. Pues damos gracias a Dios porque hemos ido avanzando. Nosotros ya aprendimos quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, sus atributos, ya hemos visto los dones, los frutos, ya hemos visto todo lo que representa y significa y el poder y la autoridad que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? El Dios triuno. Hemos visto todo lo que es real y verdadero. Estamos conociendo la verdad porque nosotros ya estudiamos todos los módulos, ya estudiamos qué es la palabra de Dios, la doctrina de la palabra, la doctrina de la oración, del ayuno. Nosotros ya vimos hombre espiritual, nosotros ya vimos todas esas estudios referentes a quién es Dios. Pero ahora estamos viendo la otra parte, la parte negativa, ¿verdad? La parte mentirosa, la parte engañadora, la parte que siempre busca la manera de engañar a los seres humanos. En especial, bueno, está tratando de buscar la manera de hacerle daño a los hijos de Dios por el hecho del conocimiento. Así que vamos a tratar de explicar. Hace 8 días vimos el tema de la existencia de los demonios en la tierra. Por eso le digo que es importante que vean esa lección, porque nosotros ahí pudimos ver 4 puntos cerrados de que si existían o no existían, ¿verdad? Que mucha gente dice, no existen, no son reales, es mentira, ¿sí? O pueden decir algunos que son personas. Y los demonios no son personas, los demonios son espíritus, necesitan de un cuerpo. Y la tercera persona el tercer punto que vimos del punto errado que tenían es que decía que los demonios son los que nos provocan el pecar. Ellos nos sugieren, pero nosotros somos los pecadores, ¿verdad? No podemos decir que somos nosotros tan inocentes y que el diablo hace todo. El diablo te sugiere, claro, pero tú participas. ¿Por qué? Porque tú tienes esa concupiscencia y tú eres la que decides pecar. El cuarto punto que vimos cerrado es que los demonios son responsables de todas las enfermedades mentales. Eso no es verdad. Ciertamente mucha gente ha sido poseída y toma control de su mente, pero en algunas enfermedades también puede ser por falta de alguna sustancia en el cerebro, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos viendo varias maneras de ver cómo los escritores de la Biblia enseñaron que existían demonios en la tierra, que había demonios en la tierra. Y nosotros estamos aprendiendo todo eso porque estamos viendo los evangelios. Y en cada evangelio vimos cómo los profetas, más bien los apóstoles, hablaban de demonios. Cristo hablaba de demonios. Entonces, es importante que nosotros entendamos que son reales, ¿verdad? Pero, e incluso nosotros vimos todo lo de Apocalipsis, no, de Génesis, ¿verdad? Todo lo que sucedió cuando cayó este ángel y cómo vino a provocar que los primeros seres humanos pecaran. Entonces sabemos que son reales y existen. Pero ahorita vamos a entrar a su personalidad, saber, bueno, qué más hacen. ¿Verdad? Y para poder comprender el origen de estos demonios, debemos recordar que son ángeles caídos. Son la tercera parte de ángeles que arrastró Satanás a causa de su rebelión, ¿verdad? Dijo, ¿quién se viene conmigo? ¿Quién desobedece a Dios? ¿Quién ya no quiere estar? Y esa tercera parte dijo yo. Y se fueron
y cayeron a la tierra. Y hasta el día de hoy ahí están aquí en la tierra, aunque sabemos que hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, Cristo los despojó, los venció y los exhibió públicamente como derrotados, ¿verdad? Pero vamos a comprender este origen de los demonios pues vamos a verlo por partes. ¿Por qué es tan importante que conozcamos a estos seres caídos? Porque así vamos a entender y defendernos cuando vengan cosas que no entiendo, porque luego me ando peleando con la gente. Hace 8 días dijimos, es que a veces nos peleamos con las personas. Y la verdad es que el pleito no es con carne y sangre, sino contra los seres espirituales que manipulan, dominan y controlan a las personas. Atrás de cada contienda, división, pleito, celo, codicia, envidia, hay un espíritu que manipula y domina y controla la mente de las personas. De por sí nosotros somos seres imperfectos con esa naturaleza adámica caída, con esos pecados dijimos, de la iniquidad de nuestros ancestros. Y luego con los pecados personales que tenemos, estamos pero sin mal. Y el diablo hace uso de nuestra boca muchas veces, porque nuestra mente nos pone palabras que muchas veces lastiman, hieren, ofenden. Entonces, también los hijos de Dios, también nosotros los cristianos, muchas veces hemos caído en esa trampa, ¿verdad? Entonces, la caída de Satanás y su resultado sobre los ángeles, podemos verlo que los demonios son ángeles caídos y se originaron al mismo tiempo que Satanás cayó. O sea, es Satanás y son los otros ángeles, ¿verdad? El querubín jaló a los demás, potestades, gobernadores, poderes, huestes de las tinieblas, todos cayeron aquí en la tierra. Pero el principal, que es el jefe de los ángeles caídos, pues sabemos que es Satanás, ¿verdad? Y nosotros estamos viendo el opositor, el enemigo de Dios, y el que siempre va a buscar la manera de que nosotros nos separemos de Dios también. Entonces, nosotros vemos aquí en Ezequiel 28, 14, 19. ¿Se acuerdan esa profecía que dijo Ezequiel? Dice, tú, querubín grande, protector, porque eso era Satanás, era un querubín que protegía y que guiaba y que dirigía la música, la alabanza a Dios. Dice, yo te puse en el monte santo de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Entonces esas contrataciones fueron de esos ángeles, la tercera parte de ángeles que se llevó, ¿verdad? Convenciéndolos, engañándolos. Ahorita vamos a ver cómo le hizo. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Eso será en el juicio final, cuando sea arrojado al lago de fuego. Amén. Continuamos. Lo que la terminología hebrea implica es que Satanás fue un ángel, fue de un ángel a otro, difamando a Dios. Vean qué terrible y qué diabólica es la difamación. Y él es un maestro de la difamación. Fue llevando la mentira, el engaño, difamando a Dios, a fin de capturar la lealtad de muchos ángeles para él mismo.
Y algunos de estos ángeles, pues sí fueron engañados, ¿verdad? Dice que una tercera parte, un tercio de ángeles creyeron a la mentira diabólica. ¿Y por qué? Porque ellos también querían ser como Dios. Era su deseo. Y fueron convencidos por estas palabras, ¿verdad? Pero no todos, ¿verdad? Porque dos tercios de, de esos tres grupos no cayeron. Así que ahora estos ángeles, al momento de que son engañados, son, como dice la palabra de Dios, lanzados, juzgados en el cielo, echados a la tierra, y estos se convierten en demonios, que están algunos libres, no todos, y hacen la voluntad del diablo. Por eso tenemos tantas batallas, porque no estamos solos, así como están los ángeles de Dios cuidándonos, también ángeles demoníacos están en la tierra y es un batallar. Si no tenemos a Cristo, ¿cómo podríamos defendernos? Bendito sea Dios que tenemos a nuestro Señor Jesús, que los venció en la cruz hace más de 2000 años y los despojó y los exhibió públicamente como derrotados. Pero nosotros estamos en Cristo. ¿Qué pasa con los que no están en Cristo? Los que no han recibido la autoridad para echar fuera demonios. Batallan, batallan con esos demonios. Continuemos. Y bueno, pues desafortunadamente a causa de su desobediencia hubo tres resultados de la caída de estos ángeles. Definitivamente, lo primero que perdieron fue la santidad, ¿verdad? Su santidad, que era original, porque todo lo que creó Dios es bueno. El mundo angelical que creó Dios era bueno y eran santos, perfectos. Por eso le dice en Ezequiel, perfecto era. Pero dice, perdieron la santidad. Y segundo, se volvieron corruptos en su naturaleza y conducta. ¿Por qué? Porque se convirtieron en seres perversos, despreciables, inmundos y horribles, como lo podemos ver, que hay varios nombres en el Antiguo Testamento para los demonios, aunque la mayoría de la demonología se ve en el Nuevo Testamento. Y tercero, estos ángeles se convirtieron en ejércitos demoníacos de Satanás, porque él se convirtió en el príncipe de ellos, en el jefe de ellos. Porque él dijo, yo tengo una jerarquía diferente. Él fue el que inició esto. Él fue el que inició la división, el que inició la contienda, el que inició esta rebelión. Entonces, él es el que guía y dirige hasta el día de hoy y que Jehová lo reprenda. Continuamos. Y la Biblia dice que los demonios tienen personalidad, no son cualquiera. No, hay un fantasma, hay un demonito, se apareció un demonio, ¿verdad? Y chiquito, ay, no, no, son seres inteligentes, tienen atributos y son tres los que tienen, igual que nosotros. Por eso se dice que tienen personalidad, porque los seres humanos tenemos personalidad. Estos seres demoníacos también tienen personalidad. Lo que no tienen ellos es cuerpo. Por eso siempre andan buscando un cuerpo. Eso es lo único que les falta, el cuerpo. Entonces, vemos que los demonios no tienen un cuerpo, pero sí tienen estos tres atributos, que son el intelecto, la emoción y la voluntad. Nosotros no tenemos eso, ¿verdad? Porque somos seres inteligentes, pero nosotros sí tenemos cuerpo. Vamos a ver por partes cada una de ellas. ¿Y para qué queremos saber eso? Pues para que nos demos cuenta que no estamos peleando con seres
inocentes, pequeños, o seres que no tienen autoridad y que no son más inteligentes que nosotros. Muchas veces nos ganan en inteligencia. Por eso nosotros siempre tenemos que tener, como dijimos cuando vimos la guerra espiritual, cuando vimos lo de la espada del espíritu, o sea, la armadura espiritual. La necesitamos ponernos diaria esa armadura porque ellos son seres inteligentes. Van a usar el intelecto, van a usar la emoción, van a usar la voluntad y puede que nos afecte a nosotros. Así que lo necesitamos ponernos todas las armas del reino de Dios para defendernos de ellos. Y estamos viendo nosotros el otro lado. Ya vimos todo lo del reino de Dios, pero ahora estamos viendo el reino de las tinieblas. ¿Qué hay? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo son? ¿Tienen inteligencia? Y lo estamos viendo. ¿Para qué? Para cuidarnos de ellos, para defendernos y no subestimarlos. Sabemos que la sangre del Cordero está sobre nosotros. Pero por eso tenemos que estar bien adheridos a la palabra de Dios, bien adheridos a a la verdad y tener siempre esta comunión con el Espíritu Santo para cuidarnos. Ya está vencido Él y las tinieblas, todos esos ángeles caídos, todos esos espíritus, todos esos demonios, ya están vencidos. Pero lo sabemos. Ahí tú te vas a dar cuenta por qué tienes tantos conflictos. No es tu marido, no es tu hijo, no es tu hermano, no es el hermano, no es el pastor, no es el maestro, no es el jefe. Son los espíritus que los influencian. Por eso nosotros tenemos que ser más sabios al actuar y no pelearnos con carne y sangre, ¿verdad? Ahora, vamos a ver el intelecto. Tienen intelecto. Claramente los demonios tienen intelecto, el primer atributo de la personalidad. Y lo podemos ver y se evidencia en 6 maneras. Y puse textos bíblicos para que vean. Primero, los demonios saben quién es Jesús. O sea, tienen intelecto. Pueden saber quién eres, quién eres. Ay, tiene a Jesús. Él es Jesús. Le pregunta ahí, Marcos escribe en Marcos 1:24. Él vio, oyó, mientras estaban echando fuera un demonio. Jesús, que le dijo este demonio, ay, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Imagínense si nada más fueran sombras, viento, ¿verdad? No, son seres que te conocen, que conocen a Dios. Por eso nosotros tenemos que conocer, que tenemos que estar siempre reprendiendo, atando y echándolos fuera en el nombre de Jesús. Pero porque tenemos la autoridad, ¿verdad? En Cristo. Segundo, los demonios saben de su propio futuro o de su propia condena, ¿verdad? ¿Cuál es su futura condena? Arrojarlos a los abismos y que al final van a ser arrojados al lago de fuego. Y ahí en Lucas 8:31-33 dice que Jesús echó fuera esos demonios y rogaban que esos demonios, dice, y le rogaban que no los mandase al abismo, porque saben, había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre que liberó entraron en los cerdos y el hato se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogó. Eso está en los evangelios, ¿verdad? Cuando Jesús libera a ese hombre. Y estos demonios le dicen, porque eran muchos, ¿verdad? Le dicen, déjanos que nos
nos metamos al cuerpo de los cerdos y luego dice que se despeñaron al lago, cayeron desde el precipicio al lago y se ahogaron. Los cerdos, ¿verdad? Los cerdos, porque los espíritus se salieron. Tercero, vamos a ver, dijimos que son seis, ¿verdad? Tercero, los demonios sabían quiénes eran Jesús y Pablo, porque él sabe, él tiene intelecto. Y en Hechos 16, 17, Lucas escribe ahí, dice, aconteció mientras íbamos a la oración, nos salió en encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. O sea, los demonios sabían qué espíritus había en Pablo y los apóstoles. Sabían que Cristo, el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios Altísimo estaba en ellos. Los demonios saben cuando quieren hacerte algo, los demonios saben que no te pueden tocar a ti. ¿Por qué? Porque tienes dentro de ti el Espíritu Santo de Dios. Ellos saben quién eres en Cristo Jesús. Continuamos. Cuarto, los demonios saben que Dios es uno. En Santiago 2:19 dice Santiago, le dice a un hombre, ¿tú crees que Dios es uno, verdad? Ah, bueno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan porque ellos tienen miedo a su creador. Ellos saben que fueron seres creados que se rebelaron contra el creador y fueron ya juzgados y lanzados a la tierra. Y saben que hay un juicio final a donde van a ser llevados al lago de fuego por la eternidad. Pero engañan a la gente, ¿para qué? Para no irse solos hacia el lago de fuego y para que se lo lleven también las almas de esas almas que están pecando, ¿verdad? En su inteligencia, en su intelecto, dice, no nos vamos solos. Quinto, los demonios tienen un sistema falso de doctrina y mucha gente lo cree. Ustedes mismos han visto, apenas pusieron un altar en no sé qué colonia, pusieron un altar a Satanás, nada más porque los vecinos tiraban todo, no permitieron, pero dices, ¿qué está pasando, Dios mío? ¿Cuánta gente ya fue engañada por el diablo igual que engañó a los ángeles? ¿Y cómo ha sido engañada? Como para ya levantar al diablo como su Dios, desafortunadamente. Y más en estos tiempos se está viendo ya. Por eso nosotros tenemos que estar bien pegados a la palabra de Dios y nunca, nunca alejarnos del Señor. En primera de Timoteo 4:1-3 dice, pero el Espíritu de Dios, ¿verdad? Dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, tienen doctrinas los demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohíben casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con la acción de gracias participaran de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, la religión, llámese como se llame, tiene reglas, adeptos. Es una mentira.
La verdad es la palabra de Dios. Conoceré la verdad y ésta te hará libre. Pero con estas doctrinas de demonios que junto con sus adeptos están enseñándoles a la gente, están provocando que sean engañados, que sean cautivados. Por eso, cuántas veces en las sectas ha habido, y como han dicho, nos tenían atados, atrapados en algunas llamadas también congregaciones, ¿verdad? A donde el pastor o sacerdote o el obispo dice eh, que le traigan jovencitas y porque a él es el líder, ¿verdad? Y es una doctrina entregarle a las jovencitas ahí en esas falsas religiones, ¿no? Esas doctrinas falsas que ya están dándose, y sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Por eso dice que la verdad nos va a hacer libres y la verdad nos va a librar de caer en el engaño total. Y que Dios guarde y libre a todos nuestros hijos de este engaño. Continuamos. Los demonios tienen la habilidad de comunicarse por el habla. Ellos hablan. En Lucas 4:34-35 dice ahí en el libro de Lucas, diciendo en los demonios a Jesús, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio derribándole al muchacho en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. ¿Cuántas veces ahorita hay mucho endemoniado? Mucho, pero porque se han metido a cosas turbias, a cosas ocultismo. Entonces terminan endemoniados porque como los espíritus andan buscando un cuerpo, porque no tienen cuerpos. Ellos andan desesperados buscando un cuerpo, entonces se introducen en los cuerpos de esas personas que les dan permiso porque se vuelven adoradores del diablo. Entonces, por eso vienen los problemas. Y cuando vienen a Cristo, algunos se arrepienten y todo, entonces hay que orar para liberarlos. Y los demonios salen en el nombre de Jesús, porque ya esa persona renunció. También vamos a ver ahora, ya terminamos con el intelecto, ¿verdad? Ahora vamos a ver la emoción. Los demonios tienen el segundo atributo, emoción. Esto lo podemos ver de dos maneras. Primero, tienen la emoción de ferocidad y enojo. Ellos tienen un carácter, son agresivos, son violentos. Ellos a lo que vienen, a matar, a robar, a destruir. ¿Sí? Cuando llegó, dice Mateo en 8:28, está escribiendo Mateo esa escena donde ve a Jesús y dice, cuando llegó a la orilla, a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por ese camino porque los atacaban. Estaban endemoniados. Entonces ahí vemos que tienen emociones, son agresivos, son feroces y tienen un poder cuando ha habido liberaciones. Tienen una fuerza tan tremenda, no pueden controlarse, no se les puede detener. Yo vi un caso de una vez había habido una liberación de un chico y el chico azotó al pastor, a los líderes, no lo podían contener, detener de la fuerza que tenía. Tienen una fuerza tremenda. Hasta que ya lograron en el nombre de Jesús.
sostenerlo y que echara fuera los demonios. Entonces, él es un ser perverso, los demonios son seres perversos, que Jehová los reprenda, pero son seres perversos. A ellos no les importa tu vida. Ellos lo que quieren es matar, robar y destruir, porque para eso vino el enemigo, ¿sí? Continuamos. Entonces, una de las maneras que vemos, tienen emociones. El segundo, tienen también la emoción del temor. Ellos temen a Dios. Mucho temor tienen. Ellos tiemblan ante la presencia de su Creador, porque ya fueron despojados, porque ya fueron vencidos en esta cruz. Ellos temen a la sangre del Cordero. Ellos temen el nombre de Cristo Jesús. Nosotros ni nos damos cuenta del poder que tenemos, de la autoridad que tenemos en el nombre de Cristo. Y dice Mateo 8:29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? O sea, atormentarnos, ¿sí? Porque tienen pánico, terror ante la presencia del Altísimo, ante la presencia del Hijo de Dios y ante la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. También tienen voluntad. Los demonios tienen un tercer atributo, voluntad, y esto se puede ver en tres maneras. Primero, los demonios saben quién es Jesús, ya lo vimos. En Marcos 1:24 dice, diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios, ¿verdad? Sintieron pánico, terror, miedo. Los iban a echar fuera y por eso dijeron, no, 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 échanos ahí a los cerdos. Y nosotros ya nos vamos, al fin que todavía no es tiempo. No puedes atormentarnos antes de tiempo. Y si Dios quiere, ¿qué? ¿Verdad? Pero ellos apelaban a, no es nuestro tiempo, porque ellos saben que tienen un tiempo. Segundo, ellos tienen temor y ellos tienen la voluntad de obedecer órdenes. Ellos tienen que obedecer a Dios a fuerzas. No les queda otra. Por el temor que tienen, no les queda más que obedecer. Por eso cuando les decía Jesús, sal fuera y vete, se iban. Y a nosotros nos ha dado el Señor poder, autoridad y dominio para echar fuera demonios, porque tienen la voluntad de obedecer órdenes de parte de Dios, de parte de Dios, de parte del Hijo de Dios, de parte del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Nosotros tenemos, por eso dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Por eso tiene la autoridad para echar fuera demonios. Por eso que ya se están manifestando de repente aquí en la casa y como decía una hermanita, es que mi hija vio un hombre, ¿verdad? Voy en el nombre de Jesús, te largas, no tienes nada que hacer aquí. Que tengo derechos legales, que tengo autoridad, sí, pero en mi casa no entras. A mi casa no entras. La cubro en el nombre de Jesús, queda consagrada a mi casa en el nombre de Jesús. Y miren, aquí mismo yo he tenido ataques. Y no es porque tenga derechos legales, nada, sino porque trata de amedrentarnos, incluso hasta por el ministerio que tenemos, ¿verdad? De cállate y deja de estar hablando de nosotros o alguna cosa. Pero miren, mayor es el que está en nosotros. Te reprendo en el nombre de Jesús y vete. Y se tienen que ir. ¿Por qué? Porque obedecen las órdenes del Espíritu Santo de Dios, no las mías.
Yo soy un simple ser humano. Nosotros, la iglesia, tenemos la autoridad, el poder, la potestad, el dominio para echar fuera demonios, reprender las obras del diablo. Todo en el nombre de Cristo Jesús. Y vemos aquí en Marcos 1:27, dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad Cristo manda a los espíritus humanos inmundos, a los espíritus inmundos, y le obedecen. ¿Se imaginan el asombro? Ustedes han visto las películas de cuando es Semana Santa, echaba fuera los demonios. Y por eso decían, ¿y este qué? Esta es una doctrina nueva, nunca lo habían vivido. Nunca habían visto que se reprendiera un demonio y saliera o huyera. Pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Continuamos. Tercero, los demonios sabían que quiénes eran Jesús y Pablo. Ya lo vimos en Hechos 16:7. Dice Lucas, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió en encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. O sea, ellos saben y temen a todos los hijos de Dios, porque Pablo en este momento era un ser humano, ¿verdad? Pero con la unción, el poder, la autoridad del Altísimo. Pablo tenía el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios. Y los hombres lo tenían. ¿Y qué hizo Pablo? Si ustedes leen el libro de Hechos, ¿qué hizo Pablo? Reprendió el espíritu de adivinación que viene esta mujer y huyó. Al final de cuentas, la mujer ya no pudo ser usada por sus amos como vidente, como adivina, y perdieron hasta dinero, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Y de ahí parece, de acuerdo a lo que hemos leído en Hechos, cómo golpearon a Pablo y a los que iban, los hombres, los apóstoles los golpearon. ¿Por qué? Porque echaron a perder su negocio. Vean el poder que tenemos, la autoridad que tenemos. Porque esa autoridad que tenía Pablo la tienen todos los hijos de Dios, todos los que hemos creído en el Hijo de Dios. Y tenemos que ordenar y decretar, ya estuvo, basta ya. Espíritu de división que hay en las casas, contiendas, chismes, pleitos, conspiraciones, todo eso los atamos en el nombre de Jesús y no van a manifestarse. A mi casa no entran a robar, a mi casa no entran a matar, destruir. Aquí estamos sellados con el poder del nombre de Jesús. La sangre del Cordero está aquí. Tenemos autoridad, hermanos. Tenemos que aprender que estamos nosotros siendo representantes de Cristo aquí en la tierra. Somos sus embajadores, somos sus extensiones del reino. Porque acuérdense que en las clases anteriores ya vimos que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios. Ya tenemos que cambiar esta mentalidad. Cámbiate el chip. Ya no eres cualquier persona, eres un hijo de Dios comprado y pagado a precio de sangre y se te ha delegado autoridad para echar fuera demonios, para reprender todas las obras del diablo, para que todo lo que ates en la tierra sea atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra sea desatado en el cielo, todo en el poderoso nombre de Jesús, pero guardándote en los mandamientos y estatutos, porque también los demonios saben que tú no estás bien con Dios,
que tú no buscas de Dios, que tú eres un cristiano que nada más vas a la iglesia y ya. Un cristiano tibio no puede echar fuera demonios. Así que debemos de tener cuidado. Tenemos mucha autoridad en el nombre de Jesús, pero guardándonos. Que cada que fallemos, nos equivoquemos, vayamos al trono de la gracia y nos arrepintamos, pidamos perdón para que su Espíritu Santo no sea contristado, no sea pues herido, porque el Espíritu Santo lo herimos con nuestra desobediencia, lo entristecemos. Y luego queremos reprender en el nombre de Jesús y no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque yo no estoy bien en los caminos del Señor, porque yo no obedezco, yo no hago nada que sea conforme a la voluntad del Señor. Entonces, pues ahí donde, por mucho que nos dé el Señor autoridad, los demonios saben que no funciona porque estoy en pecado, estoy en desobediencia. Entonces, pongámonos a cuentas, ordenemos nuestra vida. Busquemos de veras de corazón a Dios y el Señor nos ayuda, nos respalda en todo y por todo. Ahora, los demonios también tienen pronombres personales. ¿Por qué es tan importante saber esto? Porque mucha gente dice que los demonios son algo. Los demonios son una cosa y no, son alguien. Son alguien. Son seres del inframundo, ángeles caídos. Y en la clase que viene vamos a ver la diferencia entre los demonios libres y los demonios que están atados para permanentes o temporales. ¿Por qué debemos de saberlo? Porque hay una gran confusión que cuando venga la gran tribulación, ¿a quién van a desatar? Como dice la palabra de Dios, a esos ángeles que no son libres, a esos ángeles que fueron atados, que fueron guardados para el próximo tiempo de la gran tribulación. Pero ahorita hay demonios libres, esos espíritus que andan en el aire buscando cuerpos, buscando cómo entrar a hacer daño. Pero hay más ángeles caídos que están en las tinieblas, están en lugares, en el infierno, atados y van a ser desatados. Y otros que están encadenados, que nunca van a ser desatados, sino que en el momento del juicio final van a ser enviados inmediatamente al lago de fuego. Es importante saber todo esto, que no son algo, son alguien. Por eso, cuando la Biblia habla de demonios, no se refiere a esto. Dice que los pueden de esto como algo etéreo, ¿verdad? Como vapores, no, los menciona como algo, les nombra como alguien, por lo que el escritor, al hablar de los demonios, o sea, quien escriba ciertos libros de la Biblia, que hable de demonología, o sea, que hable de espíritus inmundos, de demonios, él los nombra, él los menciona con pronombres como nosotros, ellos, tú, yo y me, al tratar sobre de ellos. Porque he escuchado que no, los demonios no existen, nada, es pura fantasía, pura mentira. Es inútil que neguemos que hay ángeles caídos, porque nosotros lo hemos visto y leído desde Génesis, como ese príncipe de este mundo engañó a nuestros padres y de ahí vino el mal. Y de ahí han tomado posesión y como hemos visto, hay endemoniados.
¿Cuánta gente está en los manicomios? Porque algunos se endemoniaron y esos demonios tomaron posesión de su mente o los entonteció. Ya dijimos en la clase anterior que no todas las enfermedades mentales son porque estén endemoniados o que haya espíritus que tomaron posesión de ellos, no, pero la mayoría es porque están endemoniados. Y Marcos 5, 6, 8 habla, dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, el, este hombre, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿quién? El demonio o los demonios que estaban dentro de este hombre. Fíjense cómo corrió con el cuerpo humano, pero los demonios dentro de ese hombre endemoniado. Pero ese hombre, como tenía ese cuerpo, lo pudo ver físicamente. Marcos, que vio que se arrodilló delante de Jesús. Y dice, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y se tuvo que salir. Pero le dijo, no me atormentes. O sea, es una persona, no es una persona, pero es un ser, es alguien, es un demonio, es un ángel caído que tomó posesión de ese cuerpo. Y estos y muchos más textos podemos ver en el Nuevo Testamento, que es donde más se habla de demonología, y nos podemos dar cuenta, estamos jugando al Evangelio o toma en serio el Evangelio, toma en serio que tenemos un enemigo poderoso, no mayor que Dios, pero que si nosotros no guardamos con temor y temblor la palabra de Dios, podemos ser atados, engañados, seducidos, como Satanás sedujo y contrató a los ángeles que se vinieron con él. Por eso dice que, que nosotros tenemos que huir de las tentaciones, porque después ya el enemigo dice, ay, me abrió la puerta. Más adelante vamos a hablar de puertas abiertas, entrada de demonios. Se llama así la clase, puertas abiertas, entrada de demonios, porque nosotros mismos a veces abrimos la puerta cuando pecamos para que los espíritus entren a a nuestras casas, a nuestra mente, a nuestra voluntad. Por eso luego a veces hay cristianos light que no saben ni por qué están pasando por todas estas situaciones. ¿Ven por qué es tan importante tener conocimiento de qué nos interesa a nosotros conocer al diablo y a Satanás? Es un ser que ya fue vencido en la cruz del Calvario? Pero sí es importante porque él nos puede engañar. Necesitamos conocer al engañador, porque ya conocemos al Dios verdadero, pero tenemos que conocer al engañador, no para gloriarlo ni para estar hablando de él, que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús, pero tenemos que saber quién es el enemigo, conocer al enemigo para pelear y defendernos y evitarlo y evadirlo por medio de la obediencia a Dios. Así que estos pronombres personales de yo, tú, nosotros, tú, me, estos son atributos de intelecto, o sea, además de los atributos de intelecto, emoción y voluntad, vemos aquí claramente que son seres perversos, reales, con una identidad personal, no son personas, no tienen cuerpo físico, pero tienen identidad, tienen emociones, tienen inteligencia, tienen voluntad
Son seres reales, hermanos, los cuales ya fueron vencidos en la cruz del Calvario. Y ahorita al final vamos a poner otro videíto pequeñito sobre el poder del Altísimo, ¿verdad? Sobre ellos y el miedo que le tienen a Jesús, al Padre y al Hijo. ¿Continuamos? Así que mientras nos sometamos, permíteme, hija, mientras nos sometamos a Dios y resistimos al diablo, no vamos a tener nada que temer. En primera de Juan 4:4, Juan, el que escribió el Apocalipsis, ahí en estas cartas generales habla la primera carta de Juan, y le dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los demonios. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo. Así que gloria a Dios porque no estamos ya solos. De verdad, dolor nos da ver cómo incluso nuestra familia, a los tíos, los primos, los hermanos, ¿verdad? Hermanos carnales, no quieren saber nada de Jesús. Y nuestro temor es que ellos están siendo engañados y seducidos. Y les ha puesto un vendaje, unas vendas mágicas en sus atándolos y unos velos mágicos. ¿Para qué? Para entontecerlos, cegarlos y que solamente estén en engañados por la religiosidad y creyendo que están bien. Necesitamos orar mucho por nuestra familia para que no se vaya. Primeramente, no sea ya más engañada por el enemigo y no sea usada por el enemigo y no se vaya al lago de fuego junto con el diablo en el último, en el futuro tiempo del juicio final. Que Dios tenga misericordia primeramente de nuestra familia y después de nuestros vecinos, amigos. Que Dios nos guarde a todos y que todos los que puedan escuchar, ya sea aquí audiblemente por medio de estas series, que Dios los convenza de pecado, el Espíritu de Dios los convenza de pecado, justicia y juicio, para que se arrepientan y alcancen la salvación y la vida eterna y conozcan a su Creador y conozcan a su Salvador, para que sean guardados de la ira venidera de Dios. Que Dios los guarde. Y con esto terminamos esta enseñanza. Y si me permiten, vamos a poner otro videíto, donde dice que tiene mucho temor, los demonios tiemblan ante la presencia de su creador. ¿Lo puedes poner?